Bien, pues bienvenidos todos al curso La historicidad de las matemáticas como reto en el siglo XXI, a la segunda de las ponencias en este curso de colaboración entre la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, y SOFUN. Y con ello, pues les recordamos una vez más unas peticiones iniciales para dicha sesión. Por favor, entren con sus apellidos y nombre para poder generar las constancias pertinentes y tomar lista de asistencia. Asegúrese, por favor, de mantener apagado su micrófono durante la sesión, a no ser que el ponente lo requiera, lo mismo que la cámara. Si tiene algún tipo de comentario o duda, pues también el ponente nos va a establecer la pauta de si durante la sesión o mejor todas al final, todas juntas al final. Y tomaremos dicha asistencia para generar, insistimos, en todas las constancias. En este diálogo hoy de las humanidades con otras disciplinas, otras ciencias, en este importante curso, pues también tenemos hoy el orgullo de presentarles y anunciar que tenemos entre nosotros el día de hoy al doctor Miguel Alarcos, presidente de SOFUN, que se va a dirigir a todos nosotros con unas palabras, ya que ayer no pudo por responsabilidades personales, familiares, pues hoy sí está entre nosotros y, por tanto, cedo la palabra y agradezco la asistencia el día de hoy del doctor Miguel Alarcos. Bienvenido. Saludos, doctor. Bien, sí, bien. Muchas gracias, doctor Sánchez. Buenas tardes o buenos días, en su caso, para los alumnos mexicanos. Bueno, por fin me he podido incorporar a esta sesión. Ya estoy informado. He podido seguir de la ponencia de la profesora Zulima y me ha parecido muy interesante. Y no me quiero extender más. Hoy tenemos la segunda sesión con la ponencia del director del curso, el doctor Fernando Sánchez Las Heras, que va a hablarles de las matemáticas a través de la historia, ¿no? El recorrido histórico de las ideas científicas en el campo de conocimiento que consideramos las matemáticas. Bien, antes de cederle la vamos a hacer una mínima semblanza y lógica del ponente. Fernando Sánchez Las Heras es profesor ayudante doctor en el Departamento de Matemáticas de la Universidad. Su línea fundamental son los modelos matemáticos de aprendizaje automático, lo que coloquialmente podríamos denominar como inteligencia artificial. Así que, sin más prolegómenos, cedo la palabra al doctor Las Heras para que comience su sugerencia. Muy bien, pues muchas gracias. El título de la conferencia de hoy es Las matemáticas a través de la historia. Entonces, yo, como sugerencia de cara a un desarrollo fluido de la misma, recomendaría a los alumnos que en cualquier momento de la exposición pueden formular preguntas siempre y cuando sean preguntas muy directas relativas a lo que estamos exponiendo en ese momento o algún comentario puntual, pero preguntas muy relacionadas con lo que se expone, y al final ya podremos establecer un coloquio más abierto con preguntas ya más profundas, ¿vale? O sea, que sean solamente pequeñas aclaraciones, es decir, dejar las preguntas más largas o más de fondo para el final, si les parece bien a todos. Entonces, ahora voy a pasar a proyectar, ¿de acuerdo? Vale, ahora ya están viendo en pantalla la presentación. Vamos a comenzar. Como les decía, el título es Las matemáticas a través de la historia. Vamos a hacer un recorrido breve. Vamos a ir muy rápido moviéndonos a lo largo de los siglos y haremos pequeñas paradas en este viaje hasta que lleguemos a la que consideremos la estación final, que es las matemáticas en el siglo XX y las matemáticas en el siglo XXI. Y ahí, en esa última parada de este viaje, nos detendremos un poquito más para ver, bueno, pues también algunos de los hechos más relevantes de este siglo. Bueno, primeramente, podemos plantearnos qué son las matemáticas, ¿no? La Real Academia de la Lengua las define como la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones. Bien, como pueden ver
si nos atenemos a esta definición, las matemáticas se moverían en el mundo de la abstracción, en el mundo de las ideas, sin necesidad de una conexión con lo que sería el mundo real. Al respecto, bueno, pues a lo largo de la historia ha habido variaciones en esta consideración y para algunos de los que me encuentro, las matemáticas podrían considerarse como el lenguaje de la naturaleza. Aunque la historia de las matemáticas es muy larga, esta se puede dividir en 4 periodos muy simplificados y que serían los que recogen pues 4 formas de acercarse a los problemas matemáticos. En primer lugar, tenemos la época del nacimiento de las matemáticas, que es un periodo que comprendería desde el origen de la humanidad hasta el siglo VI y V antes de Cristo. Los problemas que se tratan en este periodo, como es lógico, son problemas muy relacionados con la vida cotidiana, con la naturaleza, y es a partir del siglo VI V antes de Cristo cuando se comienza el periodo de las matemáticas elementales, en el que se abordan problemas de mayor abstracción. Este periodo de las matemáticas elementales es bastante amplio y abarcaría prácticamente hasta el final de la Edad Media, hasta prácticamente el siglo XVI. A partir de ahí vendría el periodo de formación de las magnitudes variables, ¿no? Bueno, pues este periodo en el que pues, podremos citar a grandes personajes como Leibniz o Newton, sería el que nos llevaría hasta el periodo de la matemática moderna, que se podría decir que comienza a principios del siglo XIX. Bueno, como toda clasificación, es una clasificación muy simplificada y se debe a 3 matemáticos rusos muy prestigiosos, Alexandrov, Kolmogorov y Laurentiev, ¿no? Los 3 pues, hicieron grandes aportaciones, quizá el más conocido sea Kolmogorov. Kolmogorov, pues bueno, es el padre de la teoría de la turbulencia, ¿no? Que para muchos científicos pues supone un tema de interés y de en la actualidad. Bien, las matemáticas se engarzan con las demás ciencias y son una herramienta auxiliar que, aparte de tener una vida propia, también sirve para poder progresar en otras ciencias, dado que constituye el lenguaje formal de las mismas, ¿no? Por ejemplo, Holton y Brash imaginan las matemáticas, al igual que otras ciencias, como si fueran pues, un hilo en el que se ensartan cuentas, ¿no? Cada una de esas cuentas sería una teoría matemática o un desarrollo. Y entonces, si tenemos diferentes ciencias, cada una de las cuales es un hilo, esos hilos se podrían enrollar y las teorías, esas cuentas, se irían relacionando unas con otras. Bien, en el siglo XIX se produce un cambio importante en la concepción de las matemáticas. Es cuando se introduce el rigor. Era algo de lo que ya ayer habíamos estado hablando. Y en el siglo XIX la matemática ya no solamente se entiende como un lenguaje de la naturaleza, como podría hacerlo Galileo, ¿no? Para quien Galileo decía en uno de sus escritos que el lenguaje del universo estaba escrito en matemáticas y que entonces para entender el universo debíamos de entender las matemáticas. Bien, otros autores no piensan así, sino que consideran que las matemáticas son una pura abstracción. Entonces, tengo un mensaje por aquí de que no se escucha bien. ¿La gente me está escuchando bien, David? Sí. Sí, correcto, Okay, doctor. vale, Le perfecto. escuchamos Vale, bien. ¿Algún alumno tiene algún problema? Le aconsejamos salir y Vale. volver a entrar, pero el resto me están reportando que se escucha bien. De acuerdo, bien. Bien, entonces, bueno, como les decía, la matemática en el siglo XIX empieza a ser considerada más una creación humana que el lenguaje de la naturaleza y se empieza a producir una bifurcación entre lo que es la matemática más teórica y la matemática más aplicada a las otras ciencias. Esto hace que, pues, por ejemplo, matemáticos como Poincaré pues, se preocupen porque dicen, bien, realmente todas estas, por ejemplo, geometrías que estamos desarrollando y que no responden a lo que es la naturaleza, nos alejan de ser soporte para otras ciencias. Eso no quiere decir que no sean útiles, que lo son, pero desvirtúa ese papel de la matemática como un lenguaje propio de la naturaleza. Ya en el siglo XX, un
científico de mucho renombre como Neumann decía las palabras que les pongo aquí en esta transparencia, la siguiente. Dice, bueno, realmente la mayoría de la gente, tanto los matemáticos como otros, están de acuerdo en que la matemática no es una ciencia empírica, o al menos en el sentido práctico, que la diferencia de manera decisiva respecto a las técnicas de las ciencias empíricas. Y, a pesar de esto, su desarrollo está estrechamente ligado con el de las ciencias naturales. Efectivamente, ¿no? Y añade, una de las fundamentales, la geometría, comenzó como una ciencia empírica. Igualmente, algunas de las mejores inspiraciones de la matemática moderna, creo que las mejores, se originaron claramente a partir de las ciencias naturales. Esto ya, bueno, pues es un hecho que tenemos encima de la mesa, como ya se adelantó ayer, y es esa diferencia entre la matemática como una creación intelectual del hombre o bien como el lenguaje de la naturaleza, ¿no? Que ambas coexisten, ambas son necesarias, pero desde luego que a través de ese trabajo como auxiliar, como herramienta que descifra los problemas de las otras ciencias, la matemática también ha progresado. Bien, si volvemos ahora a las etapas de la historia de la matemática, nos volvemos al principio, a lo que son los orígenes, unas civilizaciones muy interesantes son las que se desarrollaron en Mesopotamia, que ya empezaron a hacer uso de la escritura, fueron capaces de desarrollar sistemas de numeración y de resolver algunos problemas matemáticos. Por ejemplo, ya en las tablillas de Mesopotamia se ha encontrado resuelto el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, bueno, eso parece que nos lleva a una contradicción con el propio nombre de teorema de Pitágoras. Efectivamente, era algo que ya se conocía con anterioridad. De hecho, los avances de las civilizaciones mesopotámicas son conocidos en la actualidad gracias a que, bueno, pues como hacían uso de tablillas de barro, muchas de estas se han conservado y se han podido interpretar. En Egipto, a través de los papiros, desde que se pudo traducir el contenido de la piedra Rosetta, se tuvo acceso al conocimiento del que disponían los egipcios. Entonces, una cuestión que se sabe acerca de la matemática egipcia y que, bueno, pues es natural que ocurriera en aquel momento, es que los egipcios, en muchas ocasiones, en relación a sus resultados matemáticos, no eran capaces de distinguir, o por lo menos no lo expresaban en sus escritos, entre resultados exactos y aproximados. Así, por ejemplo, esa fracción que les pongo yo aquí en la pantalla que dice pi igual a 256 partido 31, que era una aproximación de pi que usaban los egipcios, da un valor de 3,16, 0,49, etcétera, ¿no? Hoy en día, bueno, los escolares aprenden eso de pi 3, 14, 16, o si queremos dar algún decimal más, pues eso de 3, 14, 15, 92, 6, 5, 4. Efectivamente, pi no es 3,16, pero los egipcios usaban esta fracción. Y, de acuerdo a sus escritos, ellos no hacen ninguna diferenciación entre que nos haga ver que esto que ellos expresan ahí es un resultado aproximado en vez de un resultado exacto. Cosa que para cualquier escolar de hoy en día le resultaría muy sencillo es, dado x, una incógnita, más a por x igual a b, despejar x. Bueno, pues los egipcios fueron los primeros capaces de hacer esto. Pero algo muy importante que hemos de tener en cuenta es que, al igual que los egipcios no escribían, no usaban nuestro alfabeto, tampoco expresaban las ecuaciones de la misma manera ni los números, sino que usaban sistemas que para nosotros hoy en día, digamos que se nos antojarían mucho más complicados. Hay un resultado que es sorprendente dentro del desarrollo de la matemática en Egipto, y es que ellos fueron capaces de calcular el volumen de un tronco de pirámide sin que hasta el momento se sepa cómo lo hicieron, ¿no? Bueno, es una fórmula que por cálculo integral es relativamente sencilla de obtener, pero ellos la conocían, es la fórmula que les pongo aquí, y no se sabe de dónde ha salido, ni tampoco se sabe si para los egipcios esta era, como así es, una fórmula con un resultado exacto, o consideraban que era una aproximación suficientemente buena de cuál sería el tronco de la pirámide. Bueno, con los egipcios y las civilizaciones mesopotámicas que hicieron un uso, digamos, utilitario de las matemáticas, continuamos este viaje en el tiempo y nos ponemos ya en Grecia. Los griegos
en parte idealizaron el conocimiento matemático de los egipcios, es decir, les dieron más peso teórico, más valor a la matemática egipcia de la que realmente tenían. Es en Grecia cuando la matemática se desarrolla como una ciencia ya independiente de las demás. Existen tres problemas clásicos que quizá hoy en día bueno, nos parezcan relativamente sencillos o abordables, pero que para los griegos les resultaban de gran interés. El primero de estos tres problemas clásicos es el de la duplicación del cubo. ¿En qué consiste este problema? Pues bueno, pues esto surgió además dentro de un contexto religioso por una necesidad, no voy a entrar ahora en detalles porque aquí sabe mucho más de esto que yo, por una necesidad de duplicar el volumen de un altar. Entonces, dado un cubo de lado L, vamos a decir 1, querían obtener el cubo cuyo volumen fuera el doble. Entonces, para eso necesitaban saber el lado. Bueno, estos tres problemas de la matemática griega clásica se tenían que abordar, se tenían que resolver haciendo uso únicamente de regla y compás. Y efectivamente, si yo hago que el lado sea la raíz cúbica de 2, ese altar tendrá un volumen que es el doble. Pero con regla y compás no es posible obtener este resultado. Esto los griegos no llegaron a saberlo porque no fue hasta 1837 cuando Pierre Bancel, un matemático francés, fue capaz de demostrar que con regla y compás este problema no se puede resolver. En este camino de resolución de este problema, el mostrar que no tiene solución también es una solución en sí mismo, trabajaron matemáticos como Ruffini, Abel, Galois. El segundo problema es el de la trisección del ángulo. Y este problema consiste en, dado un ángulo cualquiera por medio de reglas, dividirlo en tres partes iguales. Bueno, si bien para algunos ángulos en particular es posible la resolución del problema, en general no lo es. Y esto también lo demostró Pierre Bancel, que no era posible. O sea, fíjense ustedes, hasta el siglo XIX estos problemas habían quedado abiertos, ¿no? Y vamos al tercer problema, que es muy famoso de título, ¿no? Que es la cuadratura del círculo, que sería, bueno, pues dado un círculo de radio R, ¿cuál es la longitud del cuadrado que tiene la misma área que el círculo original? Esto con una calculadora nos resulta muy fácil de hacer, pero con la regla y el compás, es una regla no graduada, no se puede resolver. Este problema no se demostró que no se podía resolver hasta casi finales del siglo XIX, hasta 1882, en que el matemático alemán Lindemann llegó a ese resultado. Y llegó a través de otro resultado intermedio, que es que el número pi es un número trascendente, es decir, un número que no es solución de ninguna ecuación algebraica con coeficientes racionales. Bueno, pues de una cosa fue a la otra y llegó a demostrar que era imposible. Por tanto, vemos que estos tres problemas que los griegos se planteaban en su momento y que tenían una ligadura a sus, bueno, pues digamos, asuntos culturales, incluso religiosos, como puede ser el problema de la duplicación del volumen del altar, pues no eran precisamente fáciles de resolver. Se tardó muchos siglos en llegar a la solución. Sin salir todavía de Grecia, por ejemplo, en los elementos de Euclides se propone una aproximación mejor del número pi. Hoy en día ya con el desarrollo de las computadoras podemos obtener prácticamente tantos decimales del número pi como queramos o como nos quepan, ¿no? En un DVD, en un Blu-ray, en un disco duro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en aquella época era un desafío. Entonces, los elementos de Euclides ya se fija el número pi entre 3 más 1071 y 3 más un séptimo. Es decir, los griegos ya sabían que pi había comprendido entre más o menos 3,1408 y 3,14285, ¿no? Bueno, valores bastante cercanos y que ya se van aproximando al número pi que nos enseñaron en el colegio. Sobre las matemáticas en Roma no voy a hablar porque evidentemente también tuvieron algunos avances, pero el uso que hicieron los romanos de las matemáticas fue utilitarista. Cogieron el conocimiento precedente que existía, sobre todo a través de Grecia, y lo aplicaron para sus grandes obras públicas, para la contabilidad del imperio.
a sus obras de ingeniería, no son, digamos, tan reseñables sus descubrimientos como los que hicieron los griegos. Bueno, la caída del Imperio Romano de Occidente pues supone llegada de la Edad Media y que Europa se suma en un periodo de menor avance científico. Las matemáticas siguen progresando en otras partes del mundo, por ejemplo en China se siguen desarrollando, se sigue avanzando, por ejemplo, en lo que es el cálculo del número pi. Realmente, una cosa que ocurrió con los avances obtenidos en China, también en Japón, es que bueno, pues conocimientos matemáticos que en Occidente se producen en el siglo XVIII se habían producido igual algunos años antes en China o en Japón, y dada la menor conexión, menor comunicación entre ambos mundos en aquella época, pues permanecían ocultos y se redescubrían en otra parte del mundo, ¿no? En el mundo árabe también se sigue el desarrollo de las matemáticas, fundamentalmente a partir de los textos griegos y su traducción al árabe. Empiezan a tener, bueno, también matemáticos famosos como Al-Khwarizmi, el padre del álgebra, etcétera, etcétera. A mí hay un matemático que me llama mucho la atención, que es Fibonacci, o Leonardo de Pisa, de quien ya se habló ayer. Y ven ustedes aquí una sencilla ecuación, ¿no?, polinómica, como x cubo más 2x cuadrado más 10x menos 20 igual a 0. Él fue capaz de obtener con una de las raíces, la raíz real, la única raíz real que tiene esta ecuación, con 9 decimales de precisión. Esto es algo que hoy en día, bueno, pues no nos sorprende. Evidentemente lo podríamos hacer con un ordenador, prácticamente con una hoja Excel y un poquito de intuición, cualquier persona podría llegar a un resultado parecido. Por ejemplo, en una asignatura que imparto en segundo curso de un grado, yo les enseño a los alumnos una serie de metodologías que permitirían obtener este resultado de una manera muy sencilla. De hecho, para esto como problema de examen para ellos les sería muy fácil, ¿no? Pero lo interesante es que no se sabe cómo Leonardo de Pisa llegó a este resultado, ¿no? Bueno, lo que sí que he sabido es que en su juventud, bueno, se introdujo en las matemáticas y había estado viviendo en el norte de África, en concreto en Argelia, tuvo contacto también con el mundo árabe, con la cultura. Y nadie sabe de dónde salieron los métodos que usó Leonardo de Pisa para llegar a este resultado. Y esto, hacerlo a mano y sacar 9 decimales, no es fácil. Y es que además, hoy en día, existen una serie de conocimientos ya cimentados y métodos que nos llevarían al resultado, ¿no? Pero sin tener esos conocimientos y esos desarrollos previos, él fue capaz de hacerlo, ¿no? Realmente, además, también una cosa que muchas veces no nos damos cuenta es que la notación que se empleaba en aquella época para la expresión de las ecuaciones es bastante diferente de la que se usa ahora. Se usaba en la época medieval mucho la expresión retórica de las ecuaciones, es decir, escribirlas como una frase, lo cual, imagínense la complicación que puede suponer eso para efectuar cálculos, ¿no? De hecho, no es hasta la época de Nicolás de Oresme, en el siglo XIV, cuando se empieza con la representación gráfica de funciones de una forma que podemos decir que, bueno, que es en parte similar a lo que hacemos hoy en día, ¿no? El siguiente periodo de las matemáticas, que es el de las magnitudes variables, es un periodo de gran interés, en el que, bueno, sería imposible abarcarlo, ¿no? Daría para más de una charla. Hay avances de todo tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, Kepler, Napier, Briggs se dedican a realizar logarítmicas. Las tablas logarítmicas hoy en día, bueno, son nuestra calculadora, ¿no? O sea, ¿por qué les digo que son nuestra calculadora? Porque antiguamente, antes de que existiesen las calculadoras, tal y como las conocemos hoy en día, a través de las tablas logarítmicas se podía simplificar la forma de efectuar cálculos. Por tanto, disponer de unas tablas logarítmicas completas era de gran interés. Un libro muy importante es El Principio de Matemática de Newton, publicado en 1687. Fíjense ustedes que, bueno, lo publicó a iniciativa de Halley, quien estaba muy interesado en que Newton lo publicase. Y Newton no quería, por una parte porque no quería mostrar sus conocimientos, por otra parte porque, bueno, tampoco estaba seguro de ellos. Y en este libro, que realmente tiene volúmenes, en concreto 3, recoge descubrimientos de mecánica, de cálculo, y bueno, pues digamos que supone uno de los pilares de la ciencia moderna, ¿no? Relaciona matemáticas con física de una forma muy interesante y que, bueno, pues que cimenta lo que posteriormente ha sido la mecánica clásica, ¿no?
Otra obra de interés es el libro de Raphson, Análisis de Ecuaciones Universales, en el que bueno, se muestran una serie de métodos de operación que hasta aquel momento eran desconocidos y que se siguen usando hoy en día, por ejemplo, el método de Newton-Raphson. Y en esta época surge el cálculo infinitesimal, ¿no? Pues que este cálculo es una herramienta científica y tecnológica de primer nivel, muy utilizada en la actualidad en lo que son las ciencias físicas, por ejemplo, las ciencias naturales. Existe una agria discusión, quizá todavía no terminada, acerca de la paternidad del cálculo infinitesimal, si fue Newton o fue Leibniz. Parece ser, quizá lo más justo sea decir, que el desarrollo lo realizaron ambos de manera independiente y que, si bien Newton tenía sus escritos ya hechos, no conocía los de Leibniz y Leibniz terminó en publicarlos. De todas formas, aunque Newton tenga más fama, en la cuestión de notación, en cómo se escriben las cosas, podemos decir que lo que escribimos hoy en matemáticas se parece más a lo que escribía Leibniz que a lo que escribía Newton. Y por último, para cerrar esta etapa, me gustaría citar un libro de Gauss, el Theorica Motus Corporum, que se centra en el cálculo de órbitas de cuerpos celestes. Entonces, pone encima de la mesa, este libro que es de aproximadamente 1808, pone encima de la mesa una serie de herramientas de gran interés y que mejoran todas las que existían hasta ese momento. Bueno, realmente con esta introducción tan breve estamos ya llegando prácticamente al siglo XX, ¿no? Al periodo de la matemática moderna. Yo aquí voy a destacar algunos pequeños avances. Ahora están viendo ustedes aquí a la derecha de la imagen un gráfico quizá un poco variante, que ahora les explicaré lo que es, ¿no? En primer lugar, aunque no sea un desarrollo propiamente matemático, me gustaría destacar el desarrollo de las computadoras, porque creo que sin ellas sería imposible entender toda la matemática que ha venido y todo lo que ha ocurrido en la matemática del siglo XX, ¿no? A continuación, aunque puedan ser estos avances que propongo esta transparencia, puedan ser en parte, digamos, anecdóticos, dada la gran cantidad de avances que se producen en el siglo XX, me gustaría citarlos porque yo creo que son muy representativos de lo que supone la matemática moderna. Por ejemplo, el método de Monte Carlo. Fíjense ustedes en la imagen que están viendo en la parte derecha de la pantalla. Tenemos un cuadrado, dentro del cuadrado dibujado un círculo que está sombreado en gris. Bueno, lo que se propone aquí hay un pequeño programa de ordenador funcionando que lo que hace es, aleatoriamente, dando una coordenada x e y, comprendidas ambas entre -1, crea un punto. Bien, si ese punto cae dentro del círculo, se dibuja rojo. Si cae fuera, se dibuja azul. Bueno, teniendo en cuenta que yo sé cuál es el área de un cuadrado de lado 2, ¿no? 2 por 2, 4, 4 unidades. Si yo cuento cuántos puntos se representan en rojo y cuántos se representan en azul, podré saber cuál es el área del círculo que está inscrito. Y despejando, operando, se podrá saber, por tanto, cuánto vale pi. Se podría obtener una aproximación de pi, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es una forma moderna que se apoya en los computadores y que nos permite efectivamente eso, ¿no? El poder pues aproximarnos a ciertos cálculos de complejidad. Este método, el método de Monte Carlo, lo desarrollaron 3 científicos allá por el año 1944, cuando estaban trabajando en el proyecto Manhattan, ¿no? Yo me los imagino enseñándole a sus colegas este método y los colegas diciéndole, dejadnos en paz que estamos muy ocupados acabando la bomba atómica, ¿no? Y bueno, es un método que se usa mucho y es de gran utilidad y la concepción es extraordinariamente sencilla, ¿no? Otro avance que me gustaría señalar es el de la programación lineal. Realmente, bueno, pues algunos de ustedes que sepan de estos temas dirán, bueno, ¿por qué habla de lineal y no habla de programación no lineal y de cosas más avanzadas que son prácticamente simultáneas? Bueno, la programación lineal me parece de interés porque realmente, bueno, la programación matemática es un campo dedicado a la optimización, ¿no? A la maximización o minimización de problemas. Entonces, realmente, en el siglo XX,
surge la necesidad de optimizar, por ejemplo, la logística, ¿no? Hoy en día todos compramos por Internet, hay gran cantidad de empresas que venden por Internet y tienen empresas de transporte asociadas que llevan los paquetes de un sitio a otro. Bueno, pues alguien tiene que dedicarse a optimizar esas rutas, ¿no? Y realmente, bueno, la programación lineal no surge en este contexto, surge en el contexto de la guerra, en concreto de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, pues se da mucha importancia a todos estos avances y a trabajar en estas líneas de trabajo, pero efectivamente en el siglo XX, que es el siglo, pues el siglo de la industrialización, el siglo de las grandes guerras, pues es muy importante la optimización. Luego, a mediados del siglo XX surge el método de los elementos finitos. Dejemos de mente en que, bueno, pues es una metodología que lo que permite es, a partir de la modelización, por ejemplo, de un objeto, pues de la determinación podemos determinar ciertas propiedades o características. Supongamos, es aplicable, pues, que si en mecánica de fluidos, en transferencia de calor, en resistencia a materiales. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una chapa y la dibujamos en el ordenador y le damos sus características de resistencia, de flexibilidad, etcétera, etcétera. Y decimos, ¿qué pasaría si, no? Pues, ¿qué pasaría si nosotros ahora aquí aplicamos una fuerza de no sé cuántos kilos o de no sé cuántos newtons? Bueno, ¿cómo se deformará? Bueno, pues eso es posible hacerlo y obtener una simulación bastante exacta. Y por último, voy a citar las en español llamadas ondículas, en francés ondelets o wavelets en inglés, que es un tipo, bueno, pues un tipo de transformada matemática de aplicación en campos tan diversos como lo que sería, pues por ejemplo, la física, el estudio de los terremotos o en la economía, ¿no? El estudio de ciertos fenómenos económicos. Lo he traído aquí a colación porque, bueno, este año a los digamos, inventores o descubridores de estos métodos y a los que los han desarrollado se les ha concedido el premio Princesa de Asturias de investigación. Y con esto doy por concluido este viaje, pero no la charla. Vamos a seguir, pero ahora ya hemos llegado a la meta, ¿no? Hemos llegado al siglo XX y para mí quizá una de las cuestiones más fascinantes de las matemáticas, y es un campo, bueno, en que las matemáticas se intersectan con otras ciencias, como es la ciencia de la computación, es el plantearnos cómo piensan las máquinas o si las máquinas son capaces de pensar, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la definición de qué es pensar, ¿no? Según el diccionario, pues, de la academia, dice, formar o combinar ideas o juicios en la mente, examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Bueno, ahí tenemos una serie de acepciones, ¿no? Y entonces, a mediados del siglo XX, se empieza a hablar de inteligencia artificial. Bueno, ya se hablaba algo antes, pero los desarrollos empiezan allá por la década de 1950. Entonces, por ejemplo, McCarthy, en el 56, define la inteligencia artificial como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligente. Bueno, fíjense ustedes que un libro muy interesante, que además es un libro que yo creo que puede leer uno especialista, es el de Russell y Norvig. No es un libro muy gordo, pero bueno, que yo creo que es accesible a un gran público y que su título creo recordar que es exactamente inteligencia artificial. Y en se define simplemente la inteligencia artificial como pensar y actuar de forma humana. Bueno, esto nos pone las cosas aunque parezca muy difícil, aunque no lo parezca así, pero eso nos hace que la inteligencia artificial, bueno, pues sea algo complicado. Y Claude Shannon, que era uno de los padres de las ciencias de la computación, una vez un periodista le preguntó si las máquinas podrían pensar y él respondió de una forma chocante, dijo, naturalmente, usted y yo somos máquinas y vaya si pensamos, ¿no? Bueno, ahí realmente tenía razón, porque realmente, ¿qué es una máquina, no? ¿Cómo tiene que ser una máquina? ¿Tiene que ser de plástico y metal? ¿Puede ser una máquina biológica? Bueno, ahí hoy en día nos estamos metiendo ya por otros derroteros, ¿no? De hacer máquinas biológicas. Ahora, la inteligencia artificial en sus comienzos, digamos que había sido una ciencia muy empírica, y ahora veremos el porqué, yo les voy a poner un ejemplo. Pero allá por la década de 1990, bueno, pues se empieza a intersectar también con las ciencias de la computación, con la estadística, con la optimización, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente todos estos avances, bueno, están ligando unas ciencias con otras. Y yo les quería exponer aquí, hablando de si las máquinas piensan, que yo creo que es un debate ciertamente muy interesante,
Entonces quería poner aquí dos ejemplos, ¿no? A la izquierda tienen ustedes a Garry Kasparov jugando contra Deep Blue, que era un programa de ordenador programado por IBM, contra quien jugó en los años 1996 y 1997. En 1996 ganó Kasparov, en 1997 ganó Deep Blue. Creo que el resultado del 97 fue 3,5, o sea, 3 victorias y un empate para Kasparov para Deep Blue y 2,5 para Kasparov. Es decir, solamente ganó 2 partidos. Bueno, en su momento hubo bastante discusión acerca de si realmente Deep Blue había ganado, siendo una máquina inteligente que sabe jugar al ajedrez, o si lo que ocurría es que IBM había hecho algún tipo de trampa, porque, bueno, evidentemente hay un equipo de programadores detrás, entre los que había grandes maestros, y si alguna jugada de Deep Blue la habían podido llegar a corregir manualmente. ¿Por qué se pensó esto? Bueno, pues esto fue alentado también por el propio Kasparov, dado que Kasparov pidió a IBM el código fuente del programa. IBM al principio le dijo que sí, que se iba a proporcionar, pero posteriormente cambió de idea y no lo proporcionó. Bueno, el hecho es que ya a finales de la década de 1990 una máquina estaba muy próxima a vencer al campeón del mundo de ajedrez. En el 2016 se consiguió, por medio de un ordenador, vencer al campeón del mundo de Go. El Go es un juego que se dice que es bastante más complejo que el ajedrez. Entonces, realmente es, bueno, el concepto de cómo se vence a un campeón del mundo de ajedrez o de Go me parece muy, muy interesante. Y yo les voy a proponer ahora un pequeño ejercicio, un pequeño divertimento para que veamos cómo podría pensar una máquina, ¿no? Entonces, probablemente muchos de ustedes sepan jugar al 3 en raya. Aquí vemos un tablero vacío de 3 en raya. Vamos a poner la primera ficha, ¿no? Bueno, normalmente se suele poner la primera en el medio. En este juego del 3 en raya que vamos a jugar, según vamos poniendo una pieza en una casilla, esa casilla ya queda ocupada. Hasta se termina bien por empate o bien porque gana uno de los dos jugadores, ¿no? Entonces ahora supongamos que va el segundo jugador, pone su ficha en forma de aspa roja, la pone debajo. Bueno, ahora juega el primer jugador. Si pone la ficha en la esquina superior izquierda, lo que ocurre es que si el segundo jugador no la pone en la esquina inferior derecha, perderá la partida. Por tanto, la vamos a poner ahí. Vale. Ahora es el turno del primer jugador. La pone aquí. Esquina inferior izquierda. ¿Qué ocurre? Que el segundo jugador tiene un problema y es que haga lo que haga, ha perdido la partida, porque si la pone aquí, el jugador la pone en la esquina superior derecha y ha ganado la partida. Bien, el 3 en raya es un juego muy, muy sencillo, por eso se los traigo aquí. Fíjense ustedes que el 3 en raya es posible con un ordenador y con unas cuantas horas generar todas las partidas distintas que se podrían llegar a jugar, ¿no? Que hay 255.168, de las cuales un 51,4% las gana el primer jugador, un 30,5% el segundo y el 18,1% termina en empate. Bien, vamos a hacer una cosa y es, realmente cuando DeepMind ganó al campeón del mundo de Go, no había detrás grandes jugadores de Go enseñando estrategias, que fue lo que pasó en el caso de las partidas de Deep Blue frente a Kasparov, que grandes maestros de ajedrez asesoraban a IBM y programaban estrategias, sino que a este sistema de DeepMind se le explicó cuáles eran las reglas básicas del Go y aprendió a jugar solo. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si nosotros programamos un ordenador para que juegue contra sí mismo partidas de 3 en raya de manera aleatoria, pero evidentemente sin infringir las normas? Es decir, le dejamos que vaya jugando partidas él solo, sin hacer nada más. Bueno, si hace eso, pues podemos llegar a una tabla como esta. Esto lo he hecho yo de cara a esta presentación, lo he programado. Si alguno de ustedes tiene curiosidad, ya dar el código fuente que está programado en R. Si yo voy a 200.000 partidas, seguidas jugadas, cumpliendo las reglas, pero en las que el ordenador hace los movimientos aleatorios entre aquellos que son legales, lo que ocurrirá es que el ordenador ganará el 58,5% de las partidas como primer jugador
como segundo jugador el 28,7 y empatará el 12,8% de las veces. Bien, la idea ahora es programar un cerebro artificial que aprenda a jugar al 3 en raya. Entonces, para eso necesitamos una idea muy sencilla. Vamos a volver a la década de 1940 a la idea de la neurona artificial de McCulloch y Pitts. Bueno, realmente lo que pretendieron McCulloch y Pitts fue crear un modelo simplificado de cómo funcionaba una neurona del cerebro humano, ¿no? En este modelo habría unas dendritas, que serían las entradas, que llegarían al cuerpo de la neurona. El valor de esas entradas, sean números, se sumaría y si esa suma pasa de cierto umbral, tal y como ven ustedes en la gráfica, que es una línea roja, cuando se pasa de cierto umbral, la neurona se activaría y daría una salida, que sería un 1, y si no la pasa, un 0. Bueno, aquí estoy simplificando mucho porque hay muchas formas de hacer estas cosas, pero nos quedamos con esta idea, ¿no? Unas dendritas con unos pesos se suman y si pasa de cierto valor, se activa la neurona y si no, no se activa. Bueno, volvamos ahora aquí a nuestro juego del 3 en raya y démosle un número a cada casilla, simplemente para ordenarlas, ¿no? Y hagamos un vector como el que está a la derecha. En este vector simplemente vamos a poner como -1 aquellas casillas en las que haya una pieza del segundo jugador, las que están vacías, y 1 las que haya una pieza del primer jugador. Simplemente esto. Bien. Pues resulta posible hacer un sistema con esas neuronas de McCulloch y Pitts en el que tengo unas cuantas puestas en forma de capa de entrada y que se van a conectar todas con otras neuronas en una segunda capa, que se llama la capa oculta, y a su vez esta es la segunda capa, con una tercera capa que es la capa de salida. Bueno, podría tener más de una capa oculta, ¿no? Entonces, voy a ahorrarme los detalles matemáticos, pero digamos que simplemente con multiplicaciones y sumas podríamos crear un sistema que conectase todo esto, ¿de acuerdo? Y luego aplicándoles unas funciones. Aquí el problema sería qué números tenemos que tener dentro de esas matrices internas que se van a crear, de manera que cuando yo introduzco una información en la entrada, a la salida me dé lo que yo quiero. Y aquí, en este modelo que vamos a presentar, nuestra información de entrada van a ser las diferentes casillas del tablero y las de salida son las mismas casillas de ese tablero después del movimiento. Es decir, en las entradas está el tablero en un momento dado y en las salidas estará el tablero con una posición más, con una ficha más puesta. ¿De acuerdo? Y por el medio puede haber más o menos neuronas, más o menos estas bolitas que se van interconectando, ¿no? Como esto que les voy a ir mostrando yo en figuras sucesivas para que vean distintos modelos con más o menos bolitas de neuronas, ¿no? Evidentemente, aquí hay muchas menos neuronas de las que tiene el cerebro de una mosca. Simplemente les pongo aquí unos ejemplos. Por ejemplo, en este ejemplo tengo las 9 neuronas que son necesarias en la entrada para las 9 casillas, las 9 de la salida y en el medio otras 9, pero podría tener más o menos. Bien, entonces ahora mismo lo que hacemos es, cogiendo la base de datos de todas las partidas en las que se empata, en las que se logra el empate, se entrenará a la red neuronal para que aprenda a empatar como segundo jugador. O sea, como segundo jugador sea capaz de resistir el envite del primero y procure empatar. Bueno, esto lo he realizado con diferentes arquitecturas de red, no voy a entrar en los detalles, pero simplemente haciendo que la información pase más o menos veces y digamos que teniendo una mayor o menor tolerancia al error y poniendo más o menos neuronas, y se obtienen unos resultados que, bueno, pues hacen que este pequeño cerebro se vea que puede obtener resultados interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un parámetro que es el número de repeticiones, que pasa una cosa rara. Lo he querido dejar así, aunque me daba esto que era un poquito raro, para que vean, simplemente para indicarles que, bueno, pues esto no es una ciencia exacta de momento. Ay, perdone, que se me ha ido la mano. Para que vean que, bueno, pues el mayor porcentaje se da para 30 repeticiones, para un valor intermedio de umbral y para un número de neuronas intermedio. Entonces, simplemente esto que son unos detalles técnicos con los que no les pretendo aburrir, lo que les querría decir es que este cerebro es capaz de empatar entre el 70 y el 85% de las partidas. Y para cada uno de los modelos, estos porcentajes se alcanzó después de realizar
50.000 juegos, 50.000 partidas, con unos tiempos para la generación de los modelos entre 220 segundos y 6.400, o sea, por todos estos tiempos por debajo de 2 horas. Por tanto, esta máquina, en mi opinión, luego podemos discutir ustedes qué opinan, es una máquina inteligente que es capaz de aprender a jugar y sin que nadie le haya programado las reglas para ganar en 3 rayas, sino solamente los movimientos válidos, conociendo los movimientos válidos y generando una base de datos. ¿Qué pasa? Ustedes también se pueden preguntar, vamos a ver, pero ¿hay alguna posición intermedia en la que puedo estar sugiriendo un movimiento que me lleve igualmente a victoria, que a empate, que a derrota? Efectivamente, si refinásemos esa base de datos, se mejorarían la capacidad de empate del modelo que se ha propuesto. Y bueno, otra pregunta que sería muy lógica que yo me formularía es, ¿puede a la vez esta misma red aprender a ganar y empatar? ¿Y qué pasaría si hacemos que en vez de jugar contra un modelo aleatorio, jugase contra otra red entrenada para ganar como primer jugador? Y si esas dos redes las combinamos, ¿podrían entrenarse y mejorar? Es decir, ¿podría una inteligencia artificial hacer que otra mejore? La verdad que hay muchas preguntas, ¿no? Algunas de las cuales podré responder y otras son todavía preguntas abiertas. Y ya, por último, la más complicada de responder es si con esta red seríamos capaces de jugar al tercer raya y de reconocer objetos en imágenes, ¿no? Esto es, digamos, lo que se llamaría la inteligencia artificial general, que es en lo que se está trabajando hoy en día, en lograr que un solo sistema sea capaz de ser multitarea, tal y como somos los humanos, que con un mismo cerebro pues somos capaces de hacer muchas cosas, bien o mal, pero de hacerlas. Bueno, y con esto concluyo ya esta charla. Solamente me queda agradecerles la atención que me han prestado y quedo a su disposición para las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias, doctor, por su magnífica exposición y recorrido de la historia de la humanidad. Supongo que muchos, los aquí presentes, pues hemos estado incluso yo calentando la mente, ¿no? Como empezaron a pasar muchas cosas por mi cabeza desde la mención que hizo del propio Pitágoras o teorema de Pitágoras en Mesopotamia. Yo desconocía ese dato. Y ese va a mis clases automáticamente porque me toca explicar la clase de por la tarde, precisamente Mesopotamia, ¿no? Y me parece interesantísimo ese tipo de información. Y para abrir una ronda de preguntas, si me permiten, por favor, dentro de mi desconocimiento del área, me ha resultado muy llamativo también esta parte final vinculada incluso a investigaciones del siglo XX-XXI. Y quería preguntarle al respecto de esa inteligencia artificial y genio creador. Si ese genio creador que se está explorando en esa parte artificial, incluso, pues si los factores humanos propios de los humanos no son también concluyentes para una evolución o para un desarrollo del pensamiento, ya que ahora cuando usted mencionó el entrenamiento y la multifactorialidad o funciones varias del cerebro, yo pienso si solamente, o desconozco, si se han hecho investigaciones respecto al concepto del éxito, es decir, si ese entrenamiento ha sido solamente en conceptos de éxito y no tanto de incluso del fracaso, de la fortuna, de la casualidad, en cuanto a ese tipo de entrenamientos. Porque me vino a la mente un caso muy habitual, muy reconocido de Percy Spencer en 1945, que él descubre el microondas o los microondas no por una búsqueda, sino por una chocolatina y justamente un magnetón, ¿no? Entonces, se está ya analizando, abriendo el camino a que dicho entrenamiento en esa inteligencia artificial tiene también que abrirse a factores como el fracaso y como la fortuna, o solamente sigue en un concepto de búsqueda de una solución lo más cierta posible, pero sin esos factores. ¿Cómo está el asunto? Vale, pues voy a responderte esta pregunta por dos vías. Por una, me voy a remontar a hace muchos años, ¿no? Pues cuando yo era un niño había un juego muy famoso aquí en España que se llamaba la Abadía del Crimen, que era un juego de ordenador que estaba programado pues para ordenadores de 128K, ¿no? Entonces, este juego lo hicieron lo hizo un programador que ya ha fallecido, Paco Menéndez, y la parte gráfica la desarrolló Juan del Can, que es un diseñador gráfico de bastante fama. Hace unos años se le hicieron una entrevista a Juan del Can y entonces dijeron que hubo un momento, estoy hablando de un ordenador pues con muy pocos K y que estaba programado de una forma muy sencilla, que era un juego para aquella época era revolucionario, ¿no? Que llegó un momento en que les dio miedo porque el personaje principal, que era un monje, empezaba a realizar una serie de acciones que a ellos les daba la impresión de que
con esas reglas que le habían programado, porque eran una serie de reglas muy sencillas, evidentemente, estaba tomando decisiones propias, ¿vale? Eso por una parte. O sea, por ahí tenemos que también quizá el propio ser humano se puede sugestionar para ver más allá de lo que hay realmente en esa máquina, ¿no? Hay un detalle que he obviado, que es una cuestión bastante técnica, que es relativa a que, bueno, vamos a ver, esta red neuronal, cuando se entrena, ¿qué busca? Bueno, por lo que busca es la minimización de sus errores. Entonces, trabaja buscando la minimización de una función objetivo. ¿Cómo lo hace? Bueno, el cómo lo hace es a través de varios métodos, pero podemos quedarnos con un método fundamental, ¿no? Básico, que sería lo que se denomina el método del gradiente descendente. Bueno, eso ya es una cuestión ya, digamos, muy técnica, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí yo sé que hay bastantes mexicanos conectados a este curso, pues para mí lo mejor que pueden encontrar acerca de ese método es del profesor Nocedal, que es un profesor mexicano. Sus libros están en inglés, pero son extraordinarios en la explicación que hace de esos métodos. Bueno, entonces, realmente no se explora, hasta donde yo sé, porque también es verdad que yo soy en estos temas, yo soy bastante, digamos, clásico, ¿no? Apegado al tema de ecuaciones, funciones, aunque hay gente que hace cosas quizá mucho más avanzadas e imaginativas. Vamos mucho a eso, a maximizaciones o minimizaciones de funciones objetivo. Ahora, ¿qué ocurre? Que algo que sí que es verdad es que no es necesario ir únicamente a un objetivo, sino que se pueden combinar objetivos del tipo, bueno, bien, vale, con que esto esté por debajo de esta cantidad, ahora mejórame esto otro. Es decir, eso sí que se puede hacer, se pueden combinar objetivos. Muy, muy interesante y bueno, mucho por seguir estudiándolo. ¿Alguno de los presentes entonces tiene una pregunta que nos pueda compartir por audio o por chat, por favor, al doctor Fernando? Sí, díganos, maestra Fátima, por favor. Muchas gracias. Doctor, también lo felicito mucho por el recuento tan sintético y aterrizado. Bueno, en este recuento histórico me hizo pensar que al menos sí se han estado recuperando parte del conocimiento antiguo que obviamente coincide con posteriores descubrimientos. Y bueno, eso me hace pensar que quizá muchas cosas que desconocemos, o más bien muchas cosas se han perdido y todavía no se han reencontrado, ¿no? Eso me hace pensar un poco en India, que tiene construcciones fabulosas, arquitectura subterránea, que pues no hay tantos registros de su arquitectura, de sus cálculos. Igual me hace pensar también de personas y sociedades actuales que no tienen la concepción del número. Entonces son como dos formas de ver el mundo incluso distintas, ¿no? Cómo no puedes tener números, ¿no? Pero existe. Muchas gracias. Sí, sí, efectivamente tiene usted razón. Además, hoy en día es lo que dice, que muchas veces ya no es tanto incluso que se pierda bueno, el conocimiento antiguo, sino también es que hoy en día el conocimiento resulta inabarcable, ¿no? Hay un libro de Humberto Eco que se titula Cómo hacer una tesis doctoral, que es un libro de la década de los 70, en el que previene a los estudiantes de doctorado del peligro de las fotocopias, ¿no? Y previene ese peligro porque dice, cuidado porque vais a ir a la biblioteca, vais a recoger libros, vais a fotocopiar parte de esos libros y lo vais a tener en el papel, pero no vais a tener en la cabeza. Bueno, pues eso nos pasa hoy lo mismo, pero con Blu-rays de 25 teras. O sea, efectivamente, y ese conocimiento está ahí, pero no lo conocemos. Es que, de hecho, sería implanteable que cualquier persona dedicase toda su vida, por ejemplo, a leer lo que hay de su especialidad de un año, ¿no? O sea, sería imposible. Pero efectivamente, hay conocimiento que se pierde, hay conocimiento que se redescubre, se llega hay algo que ocurre muchas veces, es que se llega a lo mismo. Hay dos cosas. Primero, que conocimiento que se pierde y se vuelve a descubrir. Y segundo, que en un momento dado de la historia es necesario el desarrollo de un método, de una tecnología, de lo que sea, por ejemplo, de una vacuna ahora mismo, y se está haciendo en paralelo en muchas partes, ¿no? Y se va a llegar pues, por caminos muy parecidos, pero diferentes. Correcto, nos dice María Suárez Ortega en el chat, pero un ser humano es quien programa un ordenador, por tanto, la inteligencia humana es superior a la inteligencia artificial. Bueno, ahí, doctor, creo que no se ha mencionado en cuanto a quién es superior, sino simplemente las acciones, ¿no? ¿Qué le podría decir a la maestra? Bueno, es un tema complicado, pero yo solamente le diría que esta charla no la he preparado yo, me la ha preparado un ordenador. Es broma.
Es difícil, evidentemente es difícil y ahí es muy complicado. A ver, lo bueno que tiene el ordenador es potencia de cálculo, evidentemente, ¿no? Pero el ordenador, vamos a ver, yo les recomendaría que busquen de AlphaGo unos vídeos que hay en el que aprende a jugar a videojuegos. Porque ustedes verán que desarrollan estrategias que son muy diferentes a las humanas, pero muy eficaces. Aunque efectivamente es eso. Los ordenadores lo que tienen sobre todo es una grandísima capacidad de cálculo, pero son capaces de asumir tareas que llegan a simular el comportamiento humano. Sí. Veo aquí la ¿Correcto? pregunta de Eduardo González. Correcto, sí, esa pregunta también, doctor. Bien, no, es una más. Y cuando dice que sé casos de inteligencias artificiales que hayan generado, no solo entrenado a otras inteligencias artificiales, generar, a mí no me, vamos a ver, no me consta. Lo que sí que se consiguió hace ya muchos años, allá por la década de los 60, es ordenadores que demostrasen teoremas matemáticos, ¿vale? Pero, por ejemplo, no sé si han oído ustedes hablar de las redes neuronales autogenerativas. Las redes neuronales autogenerativas son, por ejemplo, capaces de crear caras de personas que no existen, paisajes que no existen, y entonces, dentro de las redes neuronales autogenerativas, hay esa idea que expuse yo ahí de una red que entrena a otra. Entonces, ¿qué hace una red? Una de las redes crea esas caras o esos paisajes y la otra trata de diferenciar las que son reales y las que no. Y entonces, cuando llega un momento en que la red que genera los paisajes artificiales o las caras artificiales es capaz de engañar a la otra, se genera que ya está, se considera que ya está generando algo que es realmente como lo real. Y lo más, por ejemplo, y además yo creo que aquí hay mucho recorrido, porque, por ejemplo, el desarrollador de esta tecnología, que es Ian Goodfellow, es una persona que tiene ahora mismo 36, 37 años, ¿no? O sea que ahí hay muchísimo potencial por delante. Bueno, veo ahora una pregunta Correcto, de una Mateo pregunta de Iglesias. Mateo Iglesias, se la leo, doctor. ¿Usted cree que se podrá representar inteligencia artificial general sin el conocimiento del cerebro humano? Ya podemos entender una conexión relativamente pequeña de neuronas, pero el conjunto de cerebro sigue sin estar comprendido. ¿Cree que se podrán combinar diferentes tareas para que la inteligencia artificial pueda representar a un humano? Gracias por la presentación tan interesante. Vale, pues Mateo, muchas gracias. Yo estoy convencido de que sí que vamos a ser capaces de generar sistemas que sean capaces de realizar varias tareas. Ahora, veo muy difícil que nuestra generación vaya a conseguir simular el cerebro humano. Les digo por qué. Hace poco IBM consiguió generar una red neuronal que tenía tantas neuronas como el cerebro de una mosca. No les voy a decir cifras de cuántas tiene el cerebro de una mosca porque no me acuerdo, pero el cerebro del ser vivo más sencillo anda por las 200 y pico neuronas. Y el de las moscas, pues es que andaba del orden de millones. O sea, yo creo que tecnológicamente va a ser imposible. Ahora bien, la tecnología de las redes neuronales estuvo dormida durante bastantes décadas porque los ordenadores no eran capaces de realizar los cálculos con la suficiente rapidez. Correcto, quizás ahí complementar un poco me viene a la cabeza los conceptos de curiosidad y los conceptos de creatividad, ¿no? Netamente es de lo humano. Incluso hay una serie de pruebas ahora, simulaciones, donde equipos informáticos, a través de una gran base de datos, ha podido reproducir obras, por ejemplo, del periodo impresionista, ¿no? O sea, ha podido crear un nuevo cuadro como si fuese creado en época impresionista, pero está reproduciendo patrones combinados, no está creando. No está proponiendo un nuevo estilo o movimiento artístico, ¿no? Y yo creo que esa curiosidad, la curiosidad del humano y la creatividad son partes del genio creador que serían quizás más difíciles de poder plasmar en una inteligencia artificial, ¿no? Y son netamente del propio humano en sus dimensiones, ¿no? Y con ello, una última pregunta, y también al doctor Alarcos está pidiendo la palabra. Última pregunta de Enrique Díez Alonso. ¿Cree que la tecnología de los ordenadores cuánticos traerá la revolución en la inteligencia artificial? O sea, un Matrix o algo así parecido. Sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, vamos a ver, yo creo que hay, todavía nos falta mucho, pero, por ejemplo, ahora mismo, yo creo que hay que ser realistas, ¿no? De momento, los ordenadores cuánticos no es que no existan, pero realizan muy pocas tareas. Lo que sí que hay son simuladores de computadores cuánticos. Bien, se está hablando, por ejemplo, de la necesidad de crear sistemas de encriptación para escenarios poscuánticos. Es decir, si nuestra tecnología de encriptación, que hoy en día se basa, bueno, pues en la multiplicación de números muy grave, por ejemplo, ¿no?
un ordenador cuántico la va a poder descifrar, ¿qué vamos a hacer en ese momento, ¿no? Yo creo que sí que va a haber una revolución, pero que todavía falta mucho. Yo he llegado a ver por ahí alguna página web de alguna consultora que habla de Machine Learning cuántico, pero para mí eso no existe. Si acaso se podría hablar de algoritmos de inspiración cuántica, pero más de eso yo creo que no es realista hoy en día. Correcto, quizás habría algo que nos diferencia mucho más allá de esa inteligencia artificial, ¿no? Como netamente humanos. Y ahí entran explicaciones de cosmovisiones a través de historia de la humanidad, a través de diferentes pues, propuestas de explicación. Y damos la palabra al doctor Alarcos también con una pregunta, una intervención final que nos solicita, por favor. ¿Nos escucha, doctor Alarcos? No tiene el micro activado, no le vemos el micro activado. ¿Nos escucha? ¿Probando? Doctor Alarcos. Sí, bueno, parece que no nos escucha en este momento. ¿Alguna pregunta mientras el doctor Alarcos quizás tiene un problema de micrófono? ¿Una pregunta final para darle tiempo? ¿No? ¿Dudas? Pues parece que no nos contesta. Voy a probar también por el teléfono. Bueno, pues parece que no contesta en estos momentos. Me está contestando. Un segundo, por favor. Está prendiendo el micrófono. O le voy a decir que nos escriba por chat. Si tiene alguna pregunta, me indicaba que tenía una pregunta para el doctor. De hecho, bueno, hemos hecho bastantes teorías interpretativas fílmicas, ¿no? de esa inteligencia artificial y nos encanta, ¿no? Es un mundo atractivo donde quizás la respuesta final somos nosotros mismos, ¿no? Más que un programa informático, ¿no? Somos nosotros mismos. De hecho, ese juego que ha mencionado, tan curioso, donde también bien decía el concepto de ¿sería así o sería eso? Sí, sería que, o sería un concepto de que yo proyecto ese pensamiento, ¿no? Que no es real en ese momento, ¿no? Pero bueno, todo hay que investigarlo y seguirlo. No sé si tendrá problemas ahora mismo, sigue teniendo problemas en cuanto al audio el doctor, no nos puede recibir. A ver si que me dice. Ok. Me dice que no tiene, en estos momentos tiene problemas de acceso, por lo tanto, pues finalizaríamos aquí la ponencia agradeciendo justamente al doctor Fernando desde España que nos acompaña el día de hoy por tan buena información pues concentrada en tan poco tiempo realmente, pues lo cual es también digno porque a veces tantos conocimientos concentrados en muy poco tiempo son muy difíciles de accionar o de relacionar y también pues con el apoyo de la inteligencia artificial de los equipos informáticos que nos ha mencionado, pues las ondas electrónicas en este tipo de pandemia pues hemos podido concluir. Les agradecemos la asistencia y reitero el agradecimiento al doctor Fernando también como director del presente curso y les animamos a la comparecencia del día de mañana con la siguiente sesión y recuerden que van a estar disponibles las sesiones lo antes posible en las redes digitales para que puedan revisarlas, para que puedan poder revisar o consultar y vayan pensando en esos trabajos también. Yo creo que el doctor le cedo la palabra finalmente para que también anime a los presentes a ir pensando temáticas, ir pensando temas para una acreditación con mayor número de horas, pues de los temas que se van exponiendo, ¿no? Una invitación final a todos. Efectivamente, sí. Para conseguir el certificado de las 10 horas adicionales, les propone un trabajo relacionado con alguna de las temáticas del curso. Tienen ustedes que mandar primeramente la temática y luego desarrollarlo con el límite de palabras que les indicamos en
la normativa del curso. Y luego, habíamos comentado el doctor Alarcos y yo, la posibilidad, en caso de que alguno de los trabajos desarrollados tenga el nivel suficiente y se vea un posible encaje, de publicarlo en una revista, siempre y cuando el propio estudiante esté también de acuerdo. O sea, yo creo que esto también puede ser una doble motivación, el verlo publicado, ¿no? Y bueno, con esto nada más. Mañana va a hablar el doctor Vigil acerca de la teoría del caos. Es un tema muy interesante y que yo creo que les va a sorprender mucho. Correcto, gracias doctor por esta incluso novedosa apertura donde incluso pues hay la posibilidad de hacer una publicación de un buen trabajo realizado con un peritaje de todos los especialistas del curso, lo cual nos ofrece habitualmente, debemos de ser sinceros, en muchos cursos de formación de alto grado. Y ahora pues justamente aprovechando esta extensión de este comentario, pues el doctor Alarcos ha podido conectar el micrófono y le cedemos la palabra, pues ahora sí como cierre, con ese comentario final que nos quería compartir. Adelante, doctor. Bien, perdón por los problemas de conexión. Bueno, yo realmente preguntas no tengo al doctor Las Heras, pero simplemente quería felicitarle porque me ha parecido un recorrido histórico maravilloso desde Dios hasta enlazar con la inteligencia artificial y luego todos estos ejercicios prácticos que nos ha propuesto. Y mientras le escuchaba, he pensado que quizá a los alumnos les pueda interesar como complemento bibliográfico en la parte relativa a los matemáticos antiguos, un libro que voy a enfocar, que son los filósofos presocráticos, donde aparece, lógicamente, a partir de la página 313, todo lo relativo a las teorías de Pitágoras. La ventaja de este libro es que se reproducen los textos originales en griego y obviamente luego traducidos y comentados, interpretados no solamente desde el punto de vista de la aportación filosófica, sino también desde el punto de vista, digamos, de las ciencias. Existan otros autores que el profesor Las Heras no ha citado, pero a los que de alguna manera se ha referido al pasar por Grecia, como podría ser Tales de Mileto, o Empédocles, o Anaximandro, y están todos aquí. Entonces es un libro que, digamos, como complemento bibliográfico a lo que sería la historia de las matemáticas en el mundo antiguo, particularmente en Grecia, pues viene muy bien porque nos permite acceder a los textos, a los escritos matemáticos pues, en sus orígenes, ¿no? Y da simplemente pues eso. Es la edición de Kirk y Raven, que es como nosotros lo mencionamos en nuestro mundo clasicista. Historia crítica con selección de textos y está traducido evidentemente al español. Entonces, aquí aparecen todos estos autores. Y nada más, es lo que quería decir. Y felicidades de nuevo al profesor. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a todos desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México. Muchas gracias al doctor Fernando Sánchez Las Heras, al doctor también Miguel Alarcos, a todos ustedes por estar presentes en este curso. Y pues mañana nos volvemos a encontrar en este diálogo de las humanidades con otras disciplinas a través del diálogo de UPAEP y con SOFUN también. Y recuerden uno de nuestros grandes lemas, la cultura al servicio del pueblo. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Un fuerte abrazo para todos. Buenas noches a todos o buenas tardes. Buenos días, tardes y noches según la parte del mundo en que nos encontremos. Buenos días. Un saludo. Adiós. Buenas noches. Adiós. Adiós.